Es cierto que ha descendido en casi 2 puntos la brecha salarial respecto al año anterior en nuestra región, fruto de ese incremento del salario mínimo interprofesional en el que el 56% de las personas beneficiadas somos mujeres y donde además Canarias ha sido la región que cada vez que se ha incrementado el SMI, fruto de la negociación y del diálogo social, de los acuerdos a los que hemos llegado los sindicatos mayoritarios, las comisiones obreras y UGT con el Gobierno de España, que ha permitido que en estos últimos 4 años se haya incrementado ese salario mínimo en un 46%, pasando de 736 euros en el año 2018 a los 1.080 euros actuales para el año 2023 y que, como digo, ha incidido de forma positiva en los ingresos de las mujeres, permitiendo que con esta medida se reduzca la brecha salarial en nuestra comunidad autónoma. Hemos desglosado dentro del informe esas brechas que se producen en lo referido a la ocupación de Canarias. Absolutamente en todas las ocupaciones, altas, bajas, medias, existe brecha salarial. Si bien es cierto que se dispara en las ocupaciones de baja cualificación, alcanzando el 28,6% de brecha salarial. Por sectores, el sector servicios, que es el motor de la economía de Canarias, en el que se engloba también el sector turístico, esa brecha salarial aumenta, donde las mujeres cobramos 2.557 euros menos que nuestros compañeros varones, como digo, haciendo trabajos de igual valor. En cuanto a la contratación, la brecha salarial aumenta también en la contratación temporal, donde cobramos 2.408 euros menos anuales que las personas que tienen una contratación indefinida. Si bien es cierto que la reciente reforma laboral, la que fue pactada hace un año, ha comenzado a corregir esas diferencias entre la contratación indefinida y la contratación temporal, dado que dicha reforma laboral potencia la contratación indefinida, siguen estando bastante lejos, una disparidad importante, máxime teniendo en cuenta que parte de esa contratación temporal también las asumimos las mujeres. En cuanto a los contratos a tiempo parcial, 75% de los contratos firmados en nuestra región los hemos tenido que asumir las mujeres. Y además, y de forma mayoritaria, no por una decisión propia de la mujer, de optar por este tipo de ocupaciones parciales, sino porque así nos lo exige o bien el propio mercado de trabajo, o bien esa corresponsabilidad que es inexistente, puesto que las mujeres asumimos prácticamente en exclusiva lo que es los cuidados. De hecho, 9 de cada 10 solicitudes de reducción de jornada o excedencia para cuidar a nuestros hijos, a nuestras hijas y a nuestros familiares dependientes, lo seguimos asumiendo nosotras. Esto tiene una merma considerable, no solo en los salarios, sino también en nuestras cotizaciones y, por lo tanto, en nuestras prestaciones futuras. Tal es así que la brecha se dispara en las pensiones, donde, como sabemos, las pensiones no contributivas son mayoritariamente cubiertas por mujeres. Por lo tanto, entendemos que todo este tipo de discriminaciones implican las dificultades ya de por sí que tenemos las mujeres para incorporarnos al mercado de trabajo, sobre todo en esta región, cuando somos el 57,6% de las personas desempleadas en Canarias, pero es que también tenemos dificultades para mantenernos en el mercado de trabajo y con unas condiciones similares, en igualdad de condiciones que nuestros compañeros varones. Y pues este informe que presentamos hoy refleja todo ello, de seguir incrementando el salario mínimo interprofesional, pero también de desbloquear la negociación colectiva, porque contar con salarios dignos, con unas buenas condiciones de trabajo, implica ir disminuyendo la brecha de género en el ámbito laboral, no solo en el salarial. Para eso tenemos que contar con condiciones de trabajo dignas y con salarios que permitan a la clase trabajadora, fundamentalmente a las mujeres, porque somos las más perjudicadas, poder seguir afrontando, ¿no?, el coste de la carestía de la vida, el poder desarrollarnos como mujeres trabajadoras sin toparnos con estas dificultades. Para ello es imprescindible también la educación. La base es la educación.
que el profesorado tenga todas las herramientas necesarias para poder continuar educando en igualdad y que niños y niñas tengan las mismas oportunidades para desarrollarse, porque vemos como las mujeres seguimos tendiendo a ir a sectores, a apartados educativos que finalizan en sectores de trabajo feminizados y que son los más precarizados. Avanzar en igualdad desde edades tempranas pueden ir corrigiendo todo este tipo de cuestiones. Desde lo público también la importancia de contar con las suficientes plazas para los menores de 0 a 3 años y también para las personas dependientes, donde esta comunidad tiene un déficit muy importante en estas materias y que implica, como comentábamos hace un momento, que tengamos que abandonar nuestra trayectoria profesional porque tenemos que seguir asumiendo los cuidados y porque no hay alternativas públicas que nos permiten garantizar que nuestros menores, que nuestros familiares dependientes tengan cubiertas sus necesidades. Mientras no hayan plazas públicas suficientes, las mujeres vamos a seguir siendo las principales perjudicadas. Vamos a tener que continuar viéndonos obligadas a abandonar el mercado de trabajo para asumir, como venimos haciéndolo en exclusiva, los roles de cuidado. Y esto es algo que los gobiernos y las administraciones públicas están obligadas a corregir. Desde Comisiones Obreras Canarias entendemos también muy importante, como decíamos, la negociación colectiva y los planes de igualdad. Es cierto que en las últimas semanas han habido una solicitud bastante importante de empresas que quieren realizar planes de igualdad, aunque desgraciadamente estimamos que esas empresas quieren realizar planes de igualdad no porque tengan obligación de llevarlos a cabo, nada más y nada menos desde el año 2020, incumpliendo de forma manifiesta un volumen importante de empresas con la normativa laboral vigente. Desgraciadamente vienen a realizar los planes de igualdad porque de cara a ciertas licitaciones la ley actual se los exige. Pero si queremos seguir avanzando como sociedad, una sociedad que sea más justa y más igualitaria, las mujeres tenemos que tener la oportunidad para incorporarnos al mercado de trabajo, pero sobre todo para permanecer en las mismas condiciones que nuestros compañeros varones y finalizar la importancia de la negociación colectiva y de poner dentro de esto la perspectiva de género en cuanto a los pluses que se negocian, porque en aquellos sectores masculinizados vemos que existen pluses, por ejemplo, de peligrosidad, que luego no se dan en sectores feminizados como puede ser el textil, la limpieza, el sector agrícola, en el que se trabajan con productos fitosanitarios, que son sectores profundamente feminizados, pero que ese tipo de pluses no existen. Por lo tanto, ese impulso de la negociación colectiva con perspectiva de género, en la que desde Comisiones Obreras estamos totalmente volcadas, pues para intentar ir derribando pues, todas esas problemáticas que tenemos, como decimos, las mujeres, ¿no? dentro del mercado de trabajo. La diferencia se ve dentro de la negociación colectiva con ciertos pluses. Por ejemplo, con el plus de la nocturnidad. O sea, es casi un porcentaje minoritario de mujeres acceden a ese tipo de pluses. ¿Pero por qué? Porque asumimos los roles de cuidado en exclusiva. Si no tienes quien proteja, quien dé esos cuidados a tus menores o a tus familiares dependientes, ¿de qué manera vas a poder hacer una nocturnidad? Es totalmente inviable. Pero no solo lo que recoge la negociación colectiva, que también, pero hablamos de cuando el 75% de los contratos a tiempo parcial los asumimos nosotras, cuando los cuidados los asumimos nosotras, cuando las reducciones de jornada, excedencia para asumir los cuidados, son las mujeres quienes nos afrontan, cuando tenemos más dificultades para incorporarnos al mercado de trabajo, a pesar de que el porcentaje mayoritario de personas universitarias somos mujeres. Pero luego hablamos del techo de cristal, por supuesto, pero vamos a comenzar por ese suelo pegajoso que no nos deja crecer, que no nos deja desarrollarnos, porque ni tenemos los suficientes recursos públicos y mucho menos recursos privados para evitar que abandonemos el mercado de trabajo, porque no nos queda otra que afrontar los cuidados. Precisamente los planes de igualdad se establecieron pues para luchar contra la brecha salarial, pero parece ser que no están funcionando. En aquellas empresas donde sí que están cumpliendo con la normativa laboral vigente, que como comentábamos es del año 2020, o sea, han tenido tiempo más que suficiente para negociar planes de igualdad. En aquellas donde hemos tenido la oportunidad de negociarlos y hemos detectado brechas por condición de género, hemos podido incorporar medidas para ir corrigiéndolas, y donde además
He de decir que las empresas, aunque en un principio son algo reticentes, a medida que avanza la negociación y que son conscientes de la importancia de tener planes de igualdad para la propia empresa, para mejorar su productividad, para mejorar sus beneficios, para tener plantillas más saludables, donde se potencie la seguridad, donde todas las personas puedan desarrollarse y tener más perspectivas de continuar, ¿no?, su trayectoria profesional. Cuando se han dado cuenta de la importancia de los planes de igualdad, se acaban las barreras para negociar medidas que corrijan las circunstancias que podemos despejar después de realizar el plan de igualdad de la empresa. Hay otras que siguen siendo bastante reticentes, donde se niegan a aportar toda la documentación pertinente, donde hay un poco de oscurantismo en cuanto a cuestiones salariales, pero nuestra obligación como sindicato mayoritario es exigir el cumplimiento de la norma, pero sobre todo aportar medidas que permitan pues que podamos no solo incorporarnos al mercado de trabajo, sino dentro de las propias empresas, pues seguir creciendo, acceder a mejores condiciones de trabajo, a la formación, a cualquier tipo de cuestión, simplemente con las mismas condiciones que nuestros compañeros varones, que es de lo que se trata, de que tanto hombres como mujeres dentro de las empresas tengan las mismas oportunidades y evidentemente porque se acaben con las discriminaciones o con las brechas que se puedan detectar. Sí, así es. La obligatoriedad está para aquellas empresas que cuenten con más de 50 personas trabajadoras o aquellas que hayan sido sancionadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por cuestiones vinculadas a discriminación por razón de sexo. No obstante, sí es cierto que hay muchas empresas en Canarias que sin tener esa obligación han realizado o están realizando sus planes de igualdad, un porcentaje de ellas porque creen en la igualdad y en los beneficios que esto puede suponer para sus propias organizaciones, y otras que sin tener la obligación y sin estar totalmente muy involucrados en todo lo que significa igualdad de trato y oportunidades, lo hacen porque para poder licitar necesitan tener un plan de igualdad, porque la reforma que hubo de la ley en una disposición adicional así lo exige. Para acceder a cualquier tipo de subvención o licitación pública tienen que tener un plan de igualdad independientemente del número de personas trabajadoras. Eso ha supuesto que hayan llegado en este último mes solicitudes, sobre todo del sector de la construcción, para realizar planes de igualdad. La verdad que hemos detectado que en todos los sectores, en todos los estamentos y en las diferentes ocupaciones, tanto sea baja, media o alta, siempre hay brecha salarial. Siempre hay brecha salarial, porque esto no es solo en cuestión del convenio colectivo, son los pluses que se escapan a la negociación colectiva, son los pactos que tienen una parte de las plantillas directamente con la dirección, son la forma de la contratación que tenemos que asumir nosotras. Y luego, para no repetirme lo que venimos hablando, esas reducciones de jornada, esas excedencias, todo este tipo de cuestiones que también inciden. En cualquier caso, entonces, los planes de igualdad se han servido para, donde se aplican, ¿han logrado suprimir esa brecha? Sí, estamos logrando reducir considerablemente las brechas y sobre todo que también en empresas feminizadas, que hay que decirlo porque en algunas ocasiones se cae en el error de pensar que los planes de igualdad es para mejorar solo las condiciones de las mujeres, y no. Un plan de igualdad es entre hombres y mujeres y que para cualquier persona tenga las mismas oportunidades dentro de la empresa. Por lo tanto, en aquellas empresas feminizadas lo que estamos incorporando son medidas que permitan a los hombres incorporarse en las mismas condiciones. Por ello, de lo que se trata es de lo que podamos detectar, tanto corresponde a un sexo como al otro, se corrija y que hombres y mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades. Y sí, porque una vez firmamos un plan de igualdad en el que se establecen una serie de medidas para corregir las cuestiones que se hayan detectado, luego hacemos comisiones de seguimiento. ¿Para qué? Para efectivamente corroborar que esas medidas son las apropiadas y se está corrigiendo las brechas o las desigualdades que se hayan detectado dentro de esas empresas. Sí, que actualmente tenemos 434 planes de igualdad abiertos. Eso sí que te lo puedo decir. ¿De toda Canarias? De toda Canarias. ¿Planes abiertos significa en lo que estamos negociando? Negociando. Sí, Pero no están entonces... los planes de igualdad que firmamos el año pasado, si no me falla la memoria, creo que fueron 79. Lo cual es una cifra insuficiente. 79. Una cifra muy baja. O sea, muy baja. Y eso refleja
En mi opinión, la poca responsabilidad que han tenido las empresas, primero para dar cumplimiento a una normativa que está vigente desde el año 2020 y que te obliga a cumplimiento para aquellas empresas que cuenten con más de 50 personas trabajadoras, pero sobre todo la poca corresponsabilidad para ir mejorando como sociedad y para lograr conseguir una sociedad que sea más justa y más igualitaria, máxime cuando las mujeres somos discriminadas en el ámbito laboral por el hecho de ser mujeres. El informe lo corrobora, los diferentes organismos internacionales siguen diciéndolo, que existe una brecha salarial por condición de género y que las dificultades que afrontamos las mujeres, no solo en el acceso al mercado de trabajo, sino una vez estamos en él, es manifiesta. Y es una cuestión de corresponsabilidad desde el ámbito público, por supuesto, pero también desde el ámbito privado a través de las empresas. Y el que se niegue a negociar planes de igualdad y a dar cumplimiento con la norma es un síntoma, en mi opinión, bastante preocupante con las empresas de Canarias. Me consta que dentro del plan director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pues se está visitando empresas para corroborar que efectivamente o tienen los planes de igualdad o están negociando. Otra cuestión es el tipo de sanciones que se estén llevando a cabo o si la inspección de trabajo aquí pues está siendo un poco más flexible y ampliando los plazos. Pero creemos que ya la época del COVID está superada, que la economía en Canarias afortunadamente sigue recuperándose, los datos de desempleo son muy positivos, los datos de cotizantes a la seguridad social son los mejores de las 2 últimas décadas y afortunadamente los beneficios empresariales solo en los 3 trimestres del año 2022, según el Banco de España, ya superaban con creces los percibidos durante todo 2019. Por lo tanto, creo que las empresas de Canarias no tienen excusa de ningún tipo para dar cumplimiento a la norma, para hacer efectivos los planes de igualdad y sobre todo para aportar, ¿no? Que las discriminaciones en el ámbito del trabajo se vayan desapareciendo, que es de lo que se trata.